Bienvenidos a otro vídeo de herping, en este caso en la India, en la zona de Mizoram. La verdad que empezamos la primera noche muy fuertes, encontramos bastantes especies de serpientes, como esta serpiente ojos de gato verde, Ovoiga cyanea, que fue la primera especie que encontramos durante este viaje. Aunque para mí el momento de la noche fue poder ver el primer Trimeresurus en libertad de mi vida, en este caso un Trimeresurus eritrurus, víbora de fosetas del bambú de cola roja, que la verdad son muy parecidos a los Purpuromaculatus pero en color verde. Una pasada. Y pudimos ver este gecko tan icónico que muchos conocéis y característico por su mala leche, un gecko tokai, el gecko. La verdad que conseguí capturar este juvenil con mucha suerte, ya que todos los adultos eran muy rápidos y muy agresivos. Podéis ver la característica boca de color negro. Y esto también fue una pasada, un Phyllium o insecto hoja. La verdad que los mantenía cuando era un niño y me gustaría, si alguno sabéis la especie, que me lo diga. Aquí pudimos comprobar un comportamiento natural de otro Trimeresurus eritrurus que encontramos. En este caso estaba al lado de la carretera en posición de caza. Se ponen en la parte más baja esperando a que pase algún gecko o alguna rana para poder capturarla y así poder alimentarse. Más adelante volvemos a ver este ejemplar en otra posición, ya veréis. Aquí os puedo enseñar cómo de camuflado estaba este animal. Si os fijáis, aquí está un Trimeresurus eritrurus en medio de la hierba y las hojas, también otra vez al lado de la carretera en posición de emboscada y prácticamente no se puede ver. Y aquí un gekido muy interesante, un Cyrtodactylus aronbaueri, que es una especie que se describió hace poco y es endémica de esta zona de Mizoram. Y aquí otra serpiente ojos de gato, en este caso una especie distinta, una Ovoiga ocracea. No sé el nombre común en español, pero se le suele llamar Assam cat snake en inglés. Y es lo mismo que una Ovoiga cyanea, lo único que es anaranjada, totalmente ya adultas. Esto es un ejemplar adulto bastante grande, aunque crece un poquito más. Y son serpientes opistoglifas, aunque no poseen un veneno que suponga un peligro para nosotros. Este es el mismo ejemplar de Trimeresurus eritrurus que vimos anteriormente al lado de la carretera en posición de ataque, y en este caso ya se ha subido a un alambre y supongo que se iba pues a colgarse a un árbol para pasar el resto de la noche y el día. Y para mostraros un poco la peligrosidad que hay al convivir con serpientes venenosas, esto es una parada de autobús, donde mi amigo se sentó y yo, al agacharme al cambiar mi cámara, pude ver que había un pequeño Trimeresurus entre sus piernas. Imaginaros el ir a coger el bus cada día ahí. Y esto también fue otro highlight de la noche, un Mungarus niger, que es un krait. En este caso hay tres especies de krait en esta zona y esta es una de las más peligrosas. Como podéis ver, es un animal muy nervioso, muy rápido y que no para quieto. Mi amigo aquí, Saurish, está haciendo su doctorado estudiando el veneno y la dieta y comportamiento de estos animales, entonces cogimos este ejemplar para tomar unas muestras más adelante y poder sustraer también un poco de veneno. Unos minutos más tarde pudimos encontrar otro segundo ejemplar de krait. La verdad que fue una pasada poder encontrar dos en la misma noche. Y aquí una curiosa serpiente, una Dendralaphis cyanocloris. La especie cyanocloris significa cuello azul, y como podéis ver, estas especies cuando se enfadan y aplanan el cuello muestran unas escamas de color cian o azul que la verdad es precioso. También tienen un color en la lengua muy rojo y es una especie diurna, aunque de noche se encuentra más fácil ya que descansan y debido a sus colores tan brillantes pues reflectan muy fácil cuando la enfocas con una linterna. Y para terminar la noche encontramos una calubla al lado de nuestro hotel. El día siguiente cogimos el coche y después de 6 horas para hacer solo 150 kilómetros debido a estas carreteras, llegamos a una zona de lagos muy interesante donde nada más llegar y salir encontramos la primera víbora de fosetas del bambú, en este caso un Trimeresurus eritrurus, que ya hemos visto unos cuantos, pero la verdad que no me canso de ver estas serpientes. Mirad el camuflaje, no la podía ver al principio, me tuvieron que indicar dónde estaba la serpiente y aquí ya la pude coger y observar un poquito, aunque al haber encontrado ya tantos ejemplares la soltamos al momento y seguimos la búsqueda porque esa noche la verdad que se hizo muy larga, pero encontramos muchas especies interesantes. Como esta serpiente, una falsa víbora o mock viper, Samodinastes pulverulentus, una serpiente muy interesante
ya que basa su mecanismo de defensa principalmente en hacerse pasar por pit vipers o víboras de fosetas. Una de las características más interesantes es que tienen la pupila redonda, pero la pueden modificar y hacerla vertical prácticamente, lo que les da un parecido mucho más real a una víbora, aunque son realmente inofensivas. También, si os fijáis, tienen la cabeza mucho más puntiaguda y en forma triangular, lo que las hace pasar a veces por víboras. Pero como os he dicho, es una serpiente inofensiva. Son súper interesantes y en este caso es un animal espectacular, ya que suelen tener un patrón mucho más aburrido y marrón, pero este ejemplar era prácticamente rojo, como puedes ver, así con unas bandas amarillitas y unos piquitos de color blanco. La verdad que fue una especie muy interesante de ver. Aquí una serpiente de kukiri, que las llaman kukri porque tienen unos colmillos que no son venenosos, pero cortan mucho. Son especialmente modificados para realmente rajar sapos. Cuando comen anfibios, los anfibios se suelen proteger hinchándose y con estos dientes los petan como si fuera un globo. La verdad que tenemos que tener cuidado porque una pequeña mordedura te hacía sangrar durante mucho rato. Y aquí otra serpiente que hemos visto antes, una serpiente de ojos de gato verde, una boiga cyanea, pero en este caso una hembra adulta. La verdad que este ejemplar era espectacular, gigante, con estos ojos azules y como puedes ver la lengua también es azul. Debía medir sobre metro 20. Y aquí podemos encontrar un segundo ejemplar de falsa víbora de Mock Viper, en este caso un baby con el color típico de color marrón, así más apagadillo, aunque puedes ver que tiene más patrón en la cabeza, algo que les ayuda también a pasar desapercibidas o a parecerse más a una víbora. Y aquí una especie muy interesante, una serpiente caracolera de Assam, Parias monticola. Estas serpientes se especializan en comer caracoles y babosas. Y una característica muy interesante que tienen es una modificación en el labio, la cual tiene un orificio redondo en la parte frontal, lo que les ayuda a succionar los caracoles de su cáscara. Una serpiente con una particularidad muy interesante debido a su dieta. Si os fijáis aquí delante donde saca la lengua, este es el orificio por donde succiona los caracoles. Y aquí uno de mis mayores miedos, una escolopendra. No sé la especie la verdad, pero la grabé porque era un monstruo. Y esta debe ser ya la tercera especie de boiga que vemos en libertad. En este caso una boiga quinquinsiata. No sé el nombre común ya que es una especie bastante rara. Como podéis ver, el patrón y las escamas de la cabeza tienen un tacto aterciopelado brutal. Esta especie es bastante rara y la verdad que era la primera vez que se encontraba un ejemplar en esta zona, por lo que seguramente vamos a escribir una pequeña nota, pero dentro de las boigas quinquinsiata este ejemplar era espectacularmente bonito. La verdad que también fue uno de los highlights del viaje. Pudimos también ver algunas especies de ranas hojas, como esta rana de hoja gigante. Y aquí justo habíamos cogido una Tallas corros o serpiente ratonera de panza blanca. La verdad que cuando la vi al principio solo vi la cola. Tienen un patrón parecido a las king cobras, lo cual me dio una alegría, pero cuando la vimos moverse ya nos dimos cuenta que era una Tallas. Y es una especie diurna en verdad, pero supongo que esta por nuestra presencia o algo saltó de un árbol y se estaba moviendo entre las hojas. Nos costó un poquito ya que son especies muy rápidas, algo parecida a las bastardas que tenemos en España, aunque son súper dóciles. Después de un par de días decidimos subir a zonas más montañosas, a unos 1800 metros sobre el nivel del mar. Aquí pudimos encontrar especies más montanas como esta Popeya popeiorum, o Trimeresurus popeiorum como lo llaman también, víbora de fosetas de Popes. Esta víbora es espectacular, como podéis ver por el color de los ojos que es rojo intenso. Este es un macho ya que tiene una línea lateral en el cuerpo de color blanco y rojo, lo que las caracteriza mucho. Una especie que solemos escuchar pero nunca ver son las cigarras. En este caso, debido a las lluvias, esta cayó. Mirad el color azul que tiene, espectacular. Esto es una Cristodorsa otai. Es una especie de lagarto endémica de Mizoram. Se parecen mucho a los Sternocercus fimbriatus que podemos encontrar en Sudamérica. La verdad que es muy bonito y se camufla muy bien.
Y aquí encontramos un pedazo de macho de Popeye Popeyorum. Mientras íbamos con el coche nos paramos en este riachuelo y pudimos observar el macho en una posición de caza espectacular. Aparte, era enorme para un macho. La segunda noche empezó un poco lenta, la verdad. Encontramos un par de ejemplares de Boiga ocracea como el que hemos visto ya anteriormente, aunque estos mucho más pequeños. Si podéis ver aquí, es un baby que realmente debía ser recién nacido. La biodiversidad de insectos e invertebrados que hay en esas zonas es espectacular. También encontramos muchas veces estos calotes, lo cual son unos lagartos diurnos. Los machos suelen ser muy coloridos durante el día, pero de noche reflejan mucho parecido a los camaleones cuando están durmiendo. Y aquí podemos ver un ejemplar adulto de falsa víbora, mock viper, Samodinastes pulverulentus. Como podéis ver, tiene un color mucho más oscuro y marrón y aburrido que el ejemplar que vimos antes, pero este es el tamaño que alcanza. Pudimos encontrar una rana voladora del género Rhacophorus. No sé la especie exacta porque hay mucho endemismo, pero podéis ver lo que las caracteriza, que son estas membranas que tienen entre los dedos delanteros y traseros, lo cual les ayudan a planear. Había bastante variedad de anfibios, la verdad. Y aquí la sorpresa que nos deparaba la noche. Moviendo unas hojas de pura casualidad, encontré este ejemplar de víbora de montaña, Obophis monticola. La verdad que es un animal muy raro de ver debido a sus hábitos muy secretivos. Viven debajo de las hojas y salen rara vez, especialmente cuando llueve mucho. Pero pudimos ver esta hembra espectacular. Uno de los highlights de mi viaje, la verdad. Una de las especies que quería ver más, pero sabía que era la que menos posible iba a ser. Aunque tuvimos la suerte de ver otro ejemplar más adelante, una pequeña cría, esta hembra adulta es alucinante. Debía medir sobre unos 60-70 centímetros, aunque esta especie puede alcanzar el 1,20 m. Se hacen unos chorizos enormes y son sumamente venenosos. En estas zonas de altitud en Asia provocan muchas mordeduras con muertes. Y en el próximo episodio podréis ver cosas aún más interesantes.